Secuencia de actividades para humedales. Introducción a la salida de campo. Un humedal es un terreno que se inunda de manera permanente o intermitente, creando un ecosistema híbrido entre lo terrestre y lo acuático. Estos ecosistemas pueden ser naturales o artificiales, con aguas dulces, salobres o saladas. Su diversidad biológica es comparable a la de las selvas tropicales debido a las fluctuaciones en los niveles de agua. Sin embargo, los humedales han sido históricamente considerados improductivos y por ello frecuentemente drenados o rellenados para el desarrollo humano, lo que ha causado su destrucción. Actualmente hay esfuerzos en varios países para restaurar y conservar estas zonas valiosas. Objetivos: realizar la salida de campo al estanque del Liceo, realizar una línea de investigación, clasificación de organismos, recolectar muestras y etiquetarlas, observar las muestras en el microscopio, investigar sobre protozoarios, función de reproducción en el humedal. Sección 3. Función de reproducción animales. Preparación de salida de campo al estanque del Liceo. Preguntas investigables. ¿Al humedal le afecta la reproducción? ¿Qué efectos tienen las actividades humanas en la función de reproducción de las especies claves en el humedal? ¿Cómo afecta a los animales estando en el humedal? A continuación mostraremos fotos en base a las preguntas investigables. Moluscos, caracol manzana. A diferencia de algunos otros caracoles, los caracoles manzana no son hermafroditas, tienen sexos separados, machos y hembras. Para que ocurra reproducción, un macho y una hembra deben estar presentes en el mismo entorno. Los caracoles manzanas realizan un comportamiento de cortejo, donde el macho muestra interés hacia la hembra. Este proceso incluye contacto físico y la detección de señales químicas en el agua. Los caracoles pueden oler ciertas feromonas que indican si una hembra está receptiva para apoyarse. Durante el apareamiento, el macho se posiciona sobre la hembra y extiende su órgano reproductor hacia la abertura genital de la hembra, que está ubicada cerca de su cabeza. El macho transfiere espermatozoides a la hembra durante este proceso. La copulación puede durar varias horas y la hembra almacena los espermatozoides en una estructura especial dentro de su cuerpo. La fertilización de los huevos de los caracoles manzana ocurre internamente, donde los espermatozoides se almacenan en el cuerpo de la hembra. La hembra puede fertilizar los huevos de inmediato o esperar hasta encontrar un lugar adecuado para depositarlos. Los huevos se ponen fuera del agua, generalmente en superficies sólidas como plantas, piedras o el borde de estanques, en una masa característica de color rosado o anaranjado, conocida como racimo de huevos, que puede contener entre 200 y 600 huevos. El desarrollo de los embriones en el racimo durante 2 y 4 semanas, dependiendo de la temperatura y la humedad. Una vez los embriones están listos, los caracolitos rompen el cascarón y caen al agua. Los recién nacidos se alimentan de pequeños restos de plantas y algas, creciendo rápidamente. Para desarrollar sus conchas, los caracolitos necesitan una buena cantidad de alimento y calcio. Planten mitos planarias. Las planarias se reproducen de dos formas. Reproducción asexual ocurre mediante fisión. La planaria se divide en dos partes y cada una regenera el resto de su cuerpo, formando dos planarias completas. Planteamientos planarias. Regeneración en planarias. Cuando una planaria sufre un corte, la herida se cierra rápidamente mediante la división celular en el área afectada. El borde de regeneración comienza a formarse a partir de las células en los bordes de la herida. En primer lugar, se desarrolla la faringe, que es la esencial para la alimentación del animal. Con el tiempo, la planaria regenera las estructuras que faltan y la estructura resultante se compara con la planaria original para observar cualquier diferencia o anomalía. Si se realizan cortes en diferentes partes del cuerpo, como en la parte anterior o posterior o incluso cortes longitudinales, la regeneración puede variar y es posible que se regeneren diferentes partes del cuerpo o incluso múltiples cabezas o colas, dependiendo de la ubicación del corte. Reproducción sexual. Las planarias son hermafroditas, es decir, tienen órganos sexuales masculinos, testículos y femeninos, ovarios. Sin embargo, para la fecundación se requiere el intercambio de esperma entre dos individuos. Durante el apareamiento, las planarias se alinean ventralmente y copulan, intercambiando esperma mediante un órgano llamado pene que introduce el esperma en el otro individuo. Estén enterados. Hidra verde. Reproducción asexual más común.
En condiciones favorables, como abundancia de alimento y temperatura adecuada, la hidra se reproduce asexualmente mediante gemación. Un brote crece en el cuerpo de la hidra adulta hasta formar una pequeña réplica de sí misma, que luego se separa y vive de forma independiente. Además, posee una capacidad de regeneración notable que le permite formar un nuevo organismo a partir de fragmentos de su cuerpo. Reproducción sexual bajo condiciones desfavorables. Si el ambiente es desfavorable, frío o escasez de alimentos, la hidra opta por la reproducción sexual. Al ser hermafrodita, la hidra desarrolla gametos masculinos y femeninos. La fertilización es externa. Los espermatozoides de una hidra fertilizan los óvulos de otra. Después de la fertilización, se forma un cigoto que se transforma en un embrión cubierto por una capa dura, creando un nuevo huevo resistente que se puede sobrevivir en condiciones externas. Cuando el entorno mejora, el huevo eclosiona y nace una nueva hidra. Crustáceos, bicho bolita. Bicho bolita, apareamiento y fecundación interna. Los bichos bolitas tienen sexos separados, macho y hembra. Durante el cortejo, el macho utiliza sus antenas para detectar feromonas emitidas por la hembra y confirmar su receptividad. En el apareamiento, el macho transfiere su esperma a la hembra mediante estructuras copuladoras. La fecundación es interna, lo que garantiza mayor protección para los óvulos. Desarrollo en el marsupio. La hembra posee un marsupio, una bola ventral, donde los huevos fecundados son depositados. Este marsupio mantiene las crías en un entorno húmedo y protegido, lo cual es crucial porque estos isópodos son sensibles a la secación. Eclosión y salida de las crías. Después de varias semanas de incubación, entre 3 y 9 semanas según las condiciones, las crías se eclosionan dentro del marsupio y permanecen allí durante un tiempo antes de salir. Estas crías se parecen a los adultos, pero son más pequeñas y necesitan varias